dedicando al centenario fallecimiento de Venancio Serrano Clavero, requerense tan polifacético, periodista, que es el tema que se va a tratar hoy, pero bueno, dramaturgo, naturalista, incluso incursiones en el cine, poeta, etc. Estamos analizando, por una parte, el contexto de su época, que hemos analizado el contexto político, también de cómo estaba el teatro en aquella época, la zarzuela, y toca el ámbito periodístico en este caso, además no solo el contexto, porque, bueno, como veréis también Antonio Laguna, pues se ha centrado en el personaje, en Venancio Serrano Clavero, pero lo hizo también Marcia recordaos que esta charla que fue hablada, porque en realidad que el Viernes de Dolores la programábamos con tanta antelación, sí, no con fallo nuestro, que lo pusimos el día de la patrona. Entonces, claro, la hemos desplazado a abril y Antonio muy generosamente enseguida se dispuso a ello. Esta es la penúltima charla y la última va a ser el próximo viernes. Os digo que con eso finalizamos, por una parte, esta duodécima aula de cultura, y también finalizaremos el jueves, porque hoy ya es aquí la de Unisocietat Requena, el ciclo de charlas que finaliza con una charla muy interesante, que es el primitivo cristianismo, o sea, en el Imperio Romano, los primeros mártires cristianos, con una profesora del Departamento de Historia Antigua de la Universidad. Pido la palabra a Marcial, que nos hará la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nos reunimos por sexta vez con la excusa y alrededor de nuestro literato Serrano Clavero. Después de tantos años sintiendo la presencia de Venancio a mi alrededor, mirando desde atrás de la oreja cualquier investigación sobre historia local que tenga lugar entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX, todavía no tengo claro cuál es el primer calificativo profesional que habría que asignar a su trayectoria. Es poeta, es dramaturgo, es libretista, es agitador político, periodista. Cada una de sus facetas vitales se solapa con las otras. Muchos periodistas fueron a la vez autores teatrales y libretistas de zarzuela. El periodismo está plagado de poetas. Desde el periodismo se hacía política. Bueno, siempre vamos a dar en Serrano Clavero con el periodismo. Así que mejor que intentar dilucidar inútilmente qué fue primero, si el huevo o la gallina, digamos que su faceta vital, la que mejor o peor le daba de comer, fue el periodismo. Un periodismo combativo, arriesgado, comprometido, como esos periódicos y periodistas de los que nos va a hablar nuestro invitado de hoy. Antonio Laguna Platero, doctor en Historia por la Universidad de Valencia, ha desarrollado una larga carrera académica, ha ejercido como docente en la Universidad Cardenal Herrera, en la UNED, en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Valencia, ejerciendo distintos cargos. Ha sido decano, vicedecano, director de departamento, director de publicaciones. Además, ha sido profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales de Alemania, México, Argentina o Francia. Especializado en la historia de la comunicación, sus investigaciones se han desarrollado entre el estudio de la prensa, la publicidad y la propaganda, con distintos trabajos sobre el humor, el sensacionalismo, el periodismo de empresa o la publicidad universal. Es autor de 21 libros y más de un centenar de artículos científicos. Su libro, que aquí hemos traído un ejemplo, su libro Salud, Sexo y Electricidad, los inicios de la publicidad de masas, obtuvo el Premio Nacional de Ediciones Universitarias. En el ámbito profesional ha sido director de estudios y planificación de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, director de comunicación del PSPV-PSOE y presidente de la Asociación Internacional de Historiadores de la Comunicación. En Requena lo recibimos hace pocos años, en 2022, como uno de los comisarios de la exposición Hermano Lobo, un huevo duro para el caudillo, que nos trajo tan gratos recuerdos a los que por aquella época empezábamos a despertar ideales. Bueno, de esos 21 libros hemos tenido personalmente el placer de leer, y gracias a nuestra biblioteca pública y el gusto de comprar por ese orden algunos de ellos, sobre todo los relacionados con, bueno, en mi caso con mis investigaciones, pero es que todos tienen algo donde hemos encontrado cosas relacionadas con lo que nosotros hacemos aquí. El pueblo es la historia de un diario republicano. Historia del periodismo valenciano, que es una referencia para todos los que trabajamos la prensa.
Blasco Ibáñez, ¿no lo he traído? No, no he traído el del periodismo combativo, pero que también es un libro interesantísimo. Bueno, este es uno de los más recientes, La historia de los medios de comunicación en España, bueno, con el que se aprende muchísimo y además se disfruta. Lo que tiene Antonio es que además de los datos que aporta es que es muy ameno, es la verdad, muy ameno. Bueno, pues estas lecturas, desde luego, fueron las que me impulsaron desde un primer momento a buscar la colaboración del profesor Laguna para este centenario. Y bueno, y aquí le tenemos. Y gracias y todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. El honrado soy yo de poder estar aquí compartiendo con todos vosotros, con antigua alumna, con antigua compañera de trabajo en la delegación de gobierno, con todos vosotros. Y deciros que el cambio de fecha, en fin, me ha venido muy bien. Me ha venido muy bien porque casi esta intervención coincide con los 100 años de la muerte de Venancio Serrano Clavero. Es decir, han pasado 2 días solamente, ¿no? Y por eso voy a empezar por el final. Lo voy a empezar diciendo que hoy hace 100 años y 2 días que Venancio Serrano Clavero, cuando apenas hacía una semana que había cumplido los 56 años, es decir, también era muy cercano su cumpleaños, pues moría, dejaba de existir. Murió en el anochecer del 15 de abril de 1926 en la Casa de la Salud de la ciudad de Valencia, tras una enfermedad que los médicos diagnosticaron como gripe, pero que posiblemente fuera un tumor cerebral, porque murió entre fuertes dolores de cabeza y momentos de delirio, sin más acompañantes que una monja de las Hermanas de la Caridad, ¿no? Es decir, Venancio Serrano Clavero, el poeta rojo, como se definió en algún momento, el poeta rojo de los republicanos sin república también, el periodista que no quiso ser diputado, como destacaría Eduardo Ortega y Gasset, murió solo, murió pobre, asistido por la caridad de médicos y antiguos colegas. No, eso sí, no quiso pedir favor alguno ni aprovecharse de sus antiguas amistades. De hecho, cuando unas semanas antes de fallecer lo visitó el doctor Sánchez Vergón, este quedó tristemente sorprendido por las condiciones en las que se hallaba. La habitación apenas tenía las más mínimas condiciones de salubridad y por eso determinó pedir ayuda, ¿no?, a la Asociación de la Prensa, que era la entidad en esos momentos en la que se organizaban los periodistas para conseguir tener un fondo de ayuda mutua en caso de enfermedad. Le pidió que sufragase los gastos para hospitalizar, leo textualmente, o albergar en lugar de condiciones higiénicas convenientes, puesto que el enfermo está instalado en términos poco propicios, sino detestables. La respuesta del presidente de la Asociación de la Prensa, en esos momentos Julio Jiménez, fue enviar una carta a todos los diarios de la ciudad informando de la triste situación en la que se encontraba Serrano y planteando la necesidad de prestarle ayuda tanto económica como sanitaria. La carta iba a salir publicada en la prensa valenciana el 12 de abril, pero ese mismo día el propietario del Levante, el Mercantil Valenciano, Francisco F. Castell, dijo que él se hacía cargo de toda la atención del enfermo y disponía en esos momentos que se trasladase inmediatamente a la Casa de la Salud. Era el último diario, como veremos, en el que Serrano había colaborado y el propietario entendió que era una obligación que tenía que asumir. Pero la verdad es que no hizo mucho gasto. 4 días después, tal y como hemos señalado, se producía el desenlace, el triste final de su vida, ¿no? La noticia de su fallecimiento fue recogida por prácticamente toda la prensa nacional y también, en este caso, la argentina, lo cual ya nos da una idea de la significación e importancia del personaje. Pero eso sí, el tratamiento fue desigual, ¿no? Unos le dedicaron encendidos elogios y otros, curiosamente, los 2 diarios donde más tiempo había trabajado, El Pueblo, en esos momentos dirigido por Félix Atzati, dirigido y propiedad de Félix Atzati, y El Progreso de Barcelona de Alejandro Lerroux, apenas unas líneas de recuerdo, ¿no? En ambos diarios parecía pesar más la trayectoria del último Serrano, el que había cambiado la política por la estética en sus creaciones. A ver si consigo aclararme con esto. Sí. Estas son las distintas necrológicas que se publicaron. Digo que parecía que había pesado más la última etapa de él, cuando pues había abandonado ciertos principios políticos y había planteado también un giro en lo que significaba su línea creativa, que los años
de lucha, los largos años de lucha, sobre todo de lucha republicana, ¿no? El 16 de abril tuvo lugar el funeral en la ciudad de Valencia. No sé yo si consigo apretar donde toca. A ver, ahora. Vale. El 16 de abril, digo, un día después, tuvo lugar el funeral en la ciudad de Valencia. Se inició a las 4 de la tarde en el Puente del Mar y abría la marcha el coche fúnebre, como es lógico, y ahí destacaba la corona, la única corona que había depositado la propia Asociación de la Prensa de Valencia. A continuación estaba la representación del clero, los asilados de la protectora de niños y ancianos de las Hermanitas de los Pobres, que eran, digamos, la comparsa habitual en este tipo de personajes tan significados, y finalmente estaba completando el cortejo fúnebre pues el alcalde, que lo presidía, el alcalde de la ciudad. Estamos en 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, nos hacemos una idea de la etiqueta del personaje. El alcalde de la ciudad lo preside, junto con Francisco García Clavero, que es el único familiar que va a estar presente en esos momentos, y el director del Mercantil Valenciano, Tomás Peris Mora, junto con los redactores Casto Llopis y Olegario Cifre. El resto de asistentes, pues el resto de asistentes al entierro, al funeral, pues eran mayoritariamente periodistas de los diarios de la ciudad. Prácticamente estaban representados todos, y también estaban, en este caso, algunos del pueblo, ¿no? Estaba Félix Achati, el que fuera en otro tiempo su amigo, en el funeral, pero en la parte trasera, es decir, no encabezándolo. Y también estaban valencianos, o sea, requenenses en Valencia, así como la representación del Círculo Valenciano de Buenos Aires. Bueno, tras esta ceremonia de duelo, en Valencia el cadáver fue trasladado aquí, a Requena, y el entierro fue ya más modesto. El féretro fue llevado a hombros por obreros y campesinos en un cortejo reducido, presidido por el arcipreste, el alcalde accidental y algunos concejales, hasta desembocar en la misma tumba de su padre. Es decir, la historia de Venancio Serrano Clavero terminaba de esta forma, casi de la misma manera que empezó, en su pueblo, junto con su padre, el barbero que le quiso transmitir su oficio, y con sus vecinos, ¿no?, con los que compartió el ideal republicano, sus primeros poemas y el sueño de ser periodista. Un sueño que materializó en diversos medios y ciudades. Para reconstruir este sueño, bueno, pues os voy a plantear, primero que nada, a modo de síntesis global, las etapas periodísticas de Serrano Clavero, y luego intentaremos abordar una de ellas de una manera más monográfica, ¿no? Bueno, pues en su breve vida, en su corta vida, ya insisto en que a los 56 dejó de existir, nos podemos encontrar con las siguientes etapas periodísticas. La primera sería la que desarrolla aquí en Requena entre 1888, un año antes, puede ser, y 1900, es decir, entre los 18 y los 30 años. Aquí es donde va a ejercer en Requena el único cargo político, al menos que yo conozca, Marcial me corregirá si digo algún dato que no es correcto, el único cargo político que se le conoce, que es secretario del Partido de la Unión Republicana en Requena. Aquí también empezará sus primeros poemas, que va a remitir a periódicos de toda España, y aquí también certificará su pasión periodística con la participación en los periódicos locales que, bueno, pues Marcial me ha permitido conocer a través de su investigación y que he podido verificar, ¿no? La segunda etapa tendrá como escenario ya la ciudad de Valencia y se desarrollará entre 1901 y 1906. Es una etapa ya de plenitud, donde Serrano se consolida como poeta de referencia de la izquierda española, ya no solamente la valenciana. Podríamos incluso decir que una persona que tiene relación con Galdós y que a través de esta relación se va a convertir en una versión poética de lo que significaba Galdós en versión más novelesca o literaria. Es decir, el planteamiento de una novela costumbrista directamente implicada en la defensa de la clase obrera a través de la poesía, ¿no? Bueno, pues se convierte en poeta de la izquierda española, también en orador y propagandista de la Unión Republicana, cada vez de una manera más intensa, así como uno de los periodistas republicanos más combativos de la ciudad. Esta lectura que voy a hacer es de 1901, que voy a desarrollar después, es de 1901-1906. Como veremos, va a quedar amortiguada, cuando no borrada,
por lo que va a significar sus últimos años de vida. Incluso en alguna biografía he leído que esto queda prácticamente borrado, es decir, no se reconoce esta parte de compromiso político, de periodismo combativo que vamos a ver, ¿no? Va a suceder algo similar con Blasco Ibáñez, ¿no? Blasco Ibáñez, cuando después de ser prohibido en los primeros momentos del franquismo, se le va a recuperar su figura, pero hablando del novelista. Pero para nada del Blasco republicano héroe de la Segunda República, para nada, ¿no? Incluso podríamos hablar de otros personajes que van a sufrir el mismo tipo de lavado y de adaptación, es decir, le quitan la parte política y lo dejan estrictamente en lo que es, bueno, pues el planteamiento literario que, por ejemplo, representa Llorente, ¿no? Que es intentar que todo sea en clave apolítica. Bueno, pues así, por lo tanto, nos encontramos con, como digo, con uno de los periodistas más combativos. Este sueño de periodismo y de periodismo combativo lo va a realizar en primera instancia, como veremos, en El Progreso, el semanario que fundará y dirigirá él a partir del 1 de junio de 1901, y lo confirmará a finales de diciembre de ese mismo año de 1901, cuando ya entre como redactor del diario El Pueblo, el diario creado por Blasco Ibáñez en 1894. En esta etapa, por tanto, Serrano vivirá en primera línea algunas de las batallas periodísticas más intensas que se van a desarrollar en la prensa valenciana. La protagonizada contra el clericalismo, un aspecto fundamental de su vida, o la provocada dentro del republicanismo por la ruptura que se va a producir en 1903 entre Blasco Ibáñez y Rodrigo Soriano. En esta etapa también su actividad política se va a multiplicar en una larga lista de actos de propaganda donde intervendrá para fomentar la afiliación y el desarrollo del primer gran partido de masas que vamos a tener en la historia política valenciana, ¿no? Que es el Partido de la Unión Republicana, el Partido Blasquista, el partido que fundará Vicente Blasco Ibáñez. Lo hará siempre con su mejor herramienta, ¿no? Con sus creaciones teatrales y poéticas, más que con el uso de la palabra en forma de mitin, ¿no? En definitiva, en esta etapa segunda, se consolidan las tres facetas que definen la personalidad de Serrano Clavero: la de periodista, en este caso sobre todo en las páginas del Pueblo, la de defensor de los ideales republicanos que se personifican en estos momentos en la persona de Blasco Ibáñez, y la de escritor comprometido que hace de la defensa de los oprimidos la razón de su creación literaria. La tercera etapa se inicia a partir de 1906 en la ciudad de Barcelona, donde permanecerá hasta julio de 1907. Es un periodo breve, pero que también va a dejar una importante huella en su trayectoria. Primero, por haber puesto en marcha, en junio de 1906, un semanario satírico llamado El Descamisado, que luego lo veremos, que se subtitulaba Órgano de la Purria. Y después de esta iniciativa editorial, haber pasado a formar parte de la redacción del diario El Progreso, que había sido creado por Alejandro Lerroux ese mismo año como tribuna de su partido, del Partido Republicano Radical, que presidía. Su actividad publicística durante este breve periodo de tiempo se va a concentrar fundamentalmente en lo que es combatir desde esa idea del republicanismo federal español al catalanismo de la solidaridad catalana. Lo mismo que está pasando en Valencia con el partido que lidera Félix Atzati, está pasando allí. Estos republicanos, liderados por Lerroux en este caso, se llevan a muerte con los nacionalistas catalanes. Bien, no obstante, la figura de Lerroux, que un famoso historiador llamó el emperador del paralelo, ligado a todos los negocios turbios y que finalmente cuando llegue la Segunda República acabará sus días como corrupto, como un político corrupto, bueno, pues debió de generarle, sin duda alguna, contradicciones morales, hasta tal punto que, bueno, como le confesaba a un amigo de Utiel pocos meses antes de morir, tomó la decisión de dejar Barcelona y emprender la aventura en Argentina. Esta sería la cuarta y última etapa, como podéis ver, una etapa que va a tener como escenario a Buenos Aires, a donde llegó a finales de 1907 para entrar a trabajar en la redacción del Diario Español, que se subtitulaba Órgano Defensor de los Españoles en la República Argentina, y va a ser su etapa más dilatada, puesto que se alargará hasta fines de 1923. También podríamos decir la etapa más tranquila, después de todo lo que hemos señalado, dejando ese periodismo de combate, ese periodismo arriesgado, ese periodismo peligroso que significaba lo que había hecho hasta entonces, y también la poesía y la creación literaria comprometida y política por una poesía y una creación literaria más costumbrista y más sentimental, en clave incluso nacionalista español.
Podríamos añadir un epílogo a partir de diciembre de 1923, cuando regresa a España, en principio con la misión de representar a los españoles de Argentina para homenajear a los caídos por España tras el desastre de 1921, tras el desastre de Anual, al mismo tiempo que reclamar que los españoles que son declarados prófugos en Argentina por ley, por la ley de Canalejas, es decir, aquellos que no se presentan son declarados prófugos, pero es que han nacido en Argentina, aunque son hijos de españoles y estaban censados aquí, no se han enterado, no podían llegar. Bueno, el caso es que viene con ese segundo encargo y, bueno, pues durante esa etapa va a llevar a cabo una serie de actuaciones, desde la visita al dictador, Primo de Rivera, pasando por lo que es la visita al rey, que ya, digamos, nos pone a un Venancio Serrano Clavero en el otro lado del arco político, ¿no? de lo que había defendido en sus años jóvenes y que va a provocar ruptura pues con sus amigos del pueblo, con sus algunos colegas del Progreso, y justificaría por qué, lo que he dicho antes, ¿no? que no le dedicaron en la necrológica prácticamente ningún elogio. Bueno, pues esta divisoria que acabamos de ver es la que resume la vida periodística de Serrano. Yo me voy a centrar exclusivamente, como os he dicho, en la segunda, porque bueno, no solamente es la etapa en la que se consolida profesionalmente, sino en la que bueno, participa, como os digo, en los acontecimientos más intensos y, desde el punto de vista de la historia, más atractivos. Por lo tanto, vamos a empezar por 1901 y llegaremos a 1906 y entraremos ya en lo que es la parte final de mi exposición. Bueno, pues cuando llega a Valencia, en 1901, como digo, para materializar su sueño de ser periodista, algunas de las reseñas que hemos podido leer lo sitúan relacionado con Teodoro Llorente, que era director y propietario en esos momentos de Las Provincias, junto con Federico Domenech, el propietario, lo cual es un poco extraño. Es decir, que un republicano comprometido como Venancio Serrano tuviese como puerta de entrada el diario Las Provincias. Yo no niego que el propio Llorente es un poeta que ha sido muy revalorizado en los últimos tiempos. No voy a entrar en esta historia porque me llevaría lejos, ¿no? Pero en lo que significa la historia del periodismo valenciano o la historia en general de España, Llorente forma parte de algunos de los episodios más claros de la política negrera y esclavista de este país y, por tanto, bueno, pues eso en sus biografías se ha, digamos, eliminado, destacando su versión de poeta, en este caso, de poeta, además, recuperando un valenciano arcaico que conecta con lo que es la unidad de la lengua y, por tanto, con el catalán, y entonces eso ha llevado a una interpretación de Llorente, digamos, más benévola de lo que en principio desde la historia se podría hacer. Pero, insisto, algunas reseñas sitúan que Llorente le abre la puerta de Las Provincias para que colabore allí. Y yo creo que, aunque conociese Serrano, incluso aunque sintiese curiosidad por su poesía, de hecho, en 1905, 4 años ya después, Llorente, que presidía una tertulia literaria, lo va a invitar a Serrano Clavero a que lea algunos de sus poemas, algunas de sus creaciones en esta tertulia literaria. Va a firmar algunas de las críticas que va a hacer a las obras de Serrano, como Valentino, que era su seudónimo, poniéndola a caldo, diciendo: escribe bien este hombre, lástima los temas que elige, ¿no? En fin, no lo podía negar. Por lo tanto, más que el amor por la poesía, yo creo que es muy complicado que un militante republicano, frente a otro conservador que además tiene un papel protagonista, es el presidente del Partido Conservador en Valencia, pudiesen establecer esta relación. Bueno, lo que sí es cierto es que Las Provincias, en los inicios del siglo XX, en 1901, era el diario más solvente desde el punto de vista económico de Valencia, y estaba además inmerso en una velada operación para eliminar sus vínculos con el Partido Conservador, en este caso una de las fracciones, porque se ha dividido el partido, una de las facciones del Partido Conservador, la liderada por Silvela. A ver si lo podemos ver, ahí lo tenéis, a Llorente junto con Silvela y todo el Partido Conservador, pues estaba en esa operación para que el periódico abandonase ese vínculo con el Partido Conservador y apareciese estrictamente como un periódico independiente de empresa. Había sido siempre una obsesión de Las Provincias, aparecer como un periódico independiente. Bueno, la cuestión en todo caso es que además la propiedad del periódico
que se había constituido, como he dicho antes, entre Llorente y Federico Domenech en 1898, ahora en 1904 se va a reestructurar, Llorente se jubila, Teodoro Llorente se jubila, negocia con Federico Cervera, con el propietario que se va a quedar, que su hijo continúe como director, él se pone ya al margen, queda ya como una especie de santo santorum del periodismo y de la literatura, y bueno, pues queda como único propietario Domenech de la sociedad mercantil. Es decir, las provincias venía a ser en 1900 en Valencia lo que ABC podía ser en Madrid o La Vanguardia en Barcelona. Es decir, exponentes, epígonos del llamado periodismo de empresa, que, por definirlos de una manera muy sintética, anteponían el beneficio económico a la servidumbre al partido político, o que tenía, una organización empresarial en torno a sociedad anónima y no en torno a unas siglas políticas, o que no hacían de la publicidad su objetivo central, sino de la propaganda de las ideas, pues la razón de ser, ¿no? Esto no significa que no tuvieran un posicionamiento definido, una ideología marcada, que por supuesto la tenían. Lo que estaba, en todo caso, es que planteaban que su periodismo era profesional e independiente, e incluso sus trabajadores tenían una retribución superior a la de los partidos políticos, ya que a la de los periódicos de los partidos políticos, ya que estos periodistas que trabajaban en periódicos de partidos políticos, pues siempre tenían la aspiración de algún cargo en la administración. Por lo tanto, los periodistas de los llamados periódicos de empresa vendrán a ser los que se caractericen por esa etiqueta de profesionales, es decir, de vivir de su trabajo, exclusivamente. La opción de Serrano Clavero no va a ser esta. Desde el primer momento ya he dicho que no era esa, sino la del periodismo de partido, la del periodismo que priorizaba la defensa del ideal por encima de todo, en total sintonía con lo que había escrito y dicho Blasco Ibáñez en esos momentos, ¿no? Si somos periodistas no es por industria ni por lucro, sino porque consideramos la prensa como un medio para decir la verdad, dedicando nuestros esfuerzos a combatir la injusticia, la arbitrariedad y la explotación. Tengo aquí una antigua alumna, yo esto lo he repetido una y otra vez dentro de lo que significaba la asignatura que impartía, como un aspecto que, bueno, hoy en día se puede cuestionar, ¿no? Es decir, la persona que se compromete con un periodismo para defender un ideal, es evidente que esto choca con otros planteamientos de lo que es el periodismo profesional, pero a veces, pues conviene recordarlo, que hubo este tipo de ejemplos y de experiencias. Este periodismo, algunos lo llamaron también periodismo romántico, cuando en realidad, como se ha señalado, es simple y llanamente un periodismo de combate ideológico. Hoy en día, que hablamos tanto de la batalla ideológica y de la batalla cultural, bueno, pues el medio que estamos en estos momentos llamando periódico de partido sería una de las piezas fundamentales del combate ideológico que se libra en esos momentos. Es un periódico, por tanto, o un periodismo creado como un medio para conseguir un fin superior. En este caso, el objetivo de Serrano Clavero era la república, la democracia, la igualdad y acabar con la injusticia. Acabar con la injusticia de los privilegios. Por lo tanto, desde este planteamiento, el periódico, más que el resultado de una organización empresarial, se concebía como un complemento básico del partido, responsable de dar a conocer las ideas, las consignas, los liderazgos y, muy especialmente, los enemigos. Porque no hay nada que una más al partido que focalizar en un enemigo responsable de todos sus problemas. Por tanto, periódico y partido, como ha señalado antes Marcial, formaban un binomio imposible de deslindar, hasta tal extremo de que es imposible a veces saber si empezó antes el partido o empezó antes el periódico, ¿no? Este modelo que estamos señalando ha sido dominante en la historia contemporánea española. Evidentemente aparece el periódico de empresa, sobre todo a partir del siglo XX, pero los acontecimientos políticos que se van a desarrollar, especialmente pues ya lo que va a ser la Segunda República y la Guerra Civil, luego la dictadura de Franco, impactaron de una manera muy importante en el desarrollo de este tipo de periodismo, haciendo que el llamado periodismo de partido siguiera teniendo una presencia muy destacada. En el caso de Valencia, la gran mayoría de periódicos van a responder, por lo tanto, a la etiqueta de periódicos ligados a partidos políticos o con tendencia política. Si hacemos un ligerísimo repaso de cuáles son estos periódicos, nos encontramos con, por ejemplo, Los Republicanos. Pues
hasta 1894 teníamos pues al principal portavoz, el Mercantil Valenciano. A partir del 94 entra en competencia el Pueblo, creado por Blasco Ibáñez, y a partir de 1903 el Radical, creado por Rodrigo Soriano. Los dos primeros, el Mercantil y el Pueblo, van a tener una larga trayectoria hasta el final de la Guerra Civil, mientras que el Radical de Rodrigo Soriano finalizará en 1909. Nos encontramos también con periódicos con la etiqueta de liberales. El Liberal de Valencia compite en 1901 bajo la dirección de Casto Llopis y será luego sustituido por otro que se llamará El Noticiero a partir de 1903. Además de periódicos ligados al Partido Liberal, uno de los partidos claves del turno o del turnismo durante la Restauración, el Partido Conservador, siendo las provincias su principal exponente, ¿no? Incluso cuando después de que Llorente abandone el liderazgo, como hemos dicho antes, seguirá siendo el periódico que recoja esas ideas, aunque no las manifieste de forma explícita. Tenemos católicos, periódicos como La Voz de Valencia, creada por la propia Iglesia, por el propio arzobispado, para desarrollar, por un lado, lo que llaman la buena prensa y, por otro lado, lo que llaman la primera intervención de la Iglesia en la política, la Liga Católica. Y nos encontramos también con publicaciones carlistas. El carlismo, desde sus orígenes tras el conflicto dinástico, sigue manteniendo una importante presencia en la política española y valenciana. Y en este caso, bueno, pues van a crear en 1911 uno de los diarios que mayor peso va a tener también en la vida periodística valenciana, ¿no? El Diario de Valencia, una cabecera que se va a mantener hasta el 36, luego será incautada por el Sindicato Unificado de la UGT y de la CNT, reaparecerá después de la transición como un intento de crear un tercer diario en el caso valenciano, sin mayor éxito, será sustituido por Noticias al Día. Bueno, esa es otra historia. En todo caso, es una cabecera, como veis, ligado a lo que es el mundo del carlismo y al mundo también del conservadurismo católico. Y luego están los llamados independientes, los que en teoría responderían más a esa idea de periódico de empresa. Y aquí había uno creado en los años 80, en 1882 concretamente, por Francisco Peris Mencheta, que bueno, es un político, empresario, un periodista que se dedica a crear empresas. Se trata de La Correspondencia de Valencia, que no lo he dicho, La Correspondencia de Valencia como el periódico que representa a este segmento, ¿no? Y bueno, pues Peris Mencheta, que en sus inicios es republicano y se bate el cobre por tal, va a ir montando empresas como el Noticiero Universal en Barcelona en el año 88 o el Noticiero Sevillano 5 años después, además de una agencia de noticias que con el paso de los tiempos se especializará en deporte. Es uno de los principales empresarios en comunicación, diríamos, valencianos, pero que se desplaza luego y monta su sede en Barcelona. Subrayo lo de Independiente y lo de La Correspondencia de Valencia porque fue desde este periódico y a través de la iniciativa de su director, Luis Gil Zumbiela, cuando a finales de 1898, y en una situación muy similar a la que hemos comentado al principio en el entierro de Serrano Clavero, se nos muere un periodista que había tenido la desgracia de tener una enfermedad muy larga. Entonces no había seguridad social, no había la posibilidad de que algún tipo de instancia superior te ayudase para esto, simplemente estaba la caridad y ya no había más. Bueno, pues vuelve a reproducirse esa situación. En el entierro todo el mundo está hablando de lo importante que era ese periodista y cómo ha llegado tristemente a su final, y se plantean que hay que hacer algo para remediar eso. En esos momentos la opción, digamos, dominante podría haber sido la de crear un sindicato que organizase a la clase periodística en la defensa de sus intereses y, por tanto, intentando crear bueno, pues una conciencia de clase. Los periodistas no tenían conciencia de clase. Tocaban el poder y por lo tanto estaban desclasados. La alternativa fue algo que se había producido muchos años antes, crear una especie de organización gremial, una especie de organización en la que se creara una caja de ayuda mutua, consiguiendo allegar fondos de distintos sitios para que en caso de necesidad la asociación respondiese. Pero claro, esto originó un gran problema. ¿Cómo conseguimos dinero? ¿Cómo conseguimos además saber quién puede entrar en la asociación de la prensa? El dinero lo van a conseguir simplemente tocando el poder y advirtiendo al poder que la asociación de la prensa
tratará mejor o de una manera distinta a quien colabore. Y la Diputación pondrá inmediatamente la Plaza de Toros a disposición de la asociación para celebrar anualmente. Luego va a ser con más frecuencia la corrida de la prensa. Ya el nombre es sugerente, ¿no? Porque empezó a llenar sus arcas. Luego, con la dictadura, se creó el descanso dominical, se suspendió la salida de los periódicos el lunes y se le otorgó a la asociación el monopolio del lunes. Esto desaparece con la República y la Guerra Civil y el franquismo lo retoma de nuevo. Lo que no cobraban de la empresa lo conseguían complementar con lo que significaba el ingreso que proporcionaba la hoja del lunes, ¿no? Este es un problema, por lo tanto, que solucionan de una forma fácil, ligando periodismo, prensa a poder. Y la otra, la de quién puede entrar en la asociación de la prensa, quién es periodista, porque como hemos visto, los perfiles se difuminan. El periodista puede ser un poeta que colabora en un periódico. ¿En qué tipo de periódico? Bueno, esto originó intensos debates. Los originó cuando montamos periodismo, que hubo líos sobre si hacía falta una facultad o no había falta una facultad en el año 86. Imaginaros en aquellos momentos, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que al final llegaron al acuerdo de decir, bueno, aquí puede entrar quien tenga un contrato y, por tanto, viva exclusivamente del ejercicio de la profesión. Esa es la primera definición de periodista que nos vamos a encontrar. Aquel que está vinculado profesionalmente con una empresa periodística. Bueno, no es el caso de Serrano Clavero, para nada. La Valencia en la que Serrano llega es una Valencia, como veis, con una oferta media de periódicos que oscilaba entre 8 y 9 diarios, complementado con una enorme cantidad de publicaciones ya semanales y de otra periodicidad, que hacían del debate público su objetivo y, por tanto, que no se entendiese ningún tema de ese debate sin que se aludiese a alguna cabecera o a algún periodista. Eran diarios que se vendían a 5 céntimos, la fracción de moneda más pequeña, la perra chica, lo que obligaba a muchos de ellos a tener que mirar a la publicidad para poder subsistir. Incluso estos periódicos de combate, El Pueblo, donde va a entrar a trabajar Serrano Clavero, será acusado muchas veces de decir, oiga, pero ustedes no son anticlericales, ¿por qué publican esquelas en primera? Diners manen, ¿no? Es decir, era la respuesta. Bueno, pues miraban a la publicidad para intentar conseguir también llegar a ingresar a complementos. Tenían unas redacciones que solían oscilar entre los 7 y los 10 redactores, no más. Y, bueno, pues estos redactores podían cobrar entre 50 y 100 pesetas de media al mes. Un obrero de la construcción, por ejemplo, en esos momentos tenía un salario de 52 pesetas medio. Es decir, que el periodista que menos cobraba era equiparable con el salario que tenía un obrero en esos momentos. Bueno, nos encontramos, por lo tanto, con una situación política de estas características y con una legislación en materia de prensa que se había aprobado en 1883 cuando estaba el Partido Liberal de Sagasta y, por lo tanto, una ley de prensa que había eliminado la censura previa y que había dejado, digamos, cierto campo amplio para poder expresar las ideas. No de otra manera se entiende lo que significa esta prensa republicana en la que vamos a entrar enseguida, o un Serrano Clavero exponiendo a través de la poesía sus ideas socialistas, republicanas, en defensa de los obreros, ¿no? Ahora, eso sí, la ley establecía que cualquier tipo de consideración por parte del fiscal que considerase injuriosa a las instituciones o a personas sería motivo inmediatamente de suspensión de la publicación, embargo de la tirada y juicio por responsabilidad. Es decir, te dejaban actuar, pero en este caso concreto, si el fiscal o persona interesada lo consideraba que era así, se iniciaba este procedimiento que tenía, como podéis imaginar, importantes repercusiones en la economía del periódico, sobre todo si te embargaban la tirada y no podías llevarla a la venta. En este sentido, por lo tanto, la ley tenía esa posibilidad, pero el riesgo era lo que acabo de señalar. Y como veremos, en el caso de Venancio, va a ser una de las claves también que lo defina, pero sobre todo lo va a ser en el caso de Blasco Ibáñez, ¿no? Él mismo en sus memorias decía que no podía recordar la cantidad de veces que suspendieron su periódico, ni la cantidad de veces que fue detenido. Bueno, yo solamente me he ido al diario de sesiones del Congreso para ver la cantidad de procedimientos de suplicatorio para procesarlo, que se llevaron a cabo solamente en un año, 1904, 17.
17. Juzgado del Distrito del Mar, Valencia. En otras tantas causas contra el señor Vicente Blasco, una por amenazas y excitación al asesinato del excelentísimo presidente del Consejo de Ministros en un artículo publicado en un artículo del periódico El Pueblo titulado Otra vez contra Maura. Otra por injurias al señor gobernador de la provincia en el artículo Hablemos Claro, publicado en el semanario Gente Nueva. 15 por injurias al mismo señor gobernador. Bueno, fijaros, por lo tanto, que el marco legal era el que era, pero las consecuencias eran estas. Las consecuencias eran estas y, como podéis imaginar, también pecuniarias, físicas y, por supuesto, también de libertad. En esta situación, la prensa que protagonizó Serrano Clavero, como hemos dicho, empieza el 1 de junio de 1901 con la creación del semanario El Progreso, que, como veis ahí, se subtitula Periódico Radical y Satírico. Desconocemos, lo edita en Valencia, lo crea en Valencia, desconocemos, yo por lo menos, de dónde consigue el dinero. Intuyo que alguna ayuda debe de recibir del partido, porque el hecho de que sea un semanario y satírico complementa la acción del diario republicano. Entiendo, por tanto, que debe de ser el propio partido de la Unión Republicana el que le posibilita, no sé si desde la imprenta o desde otra, la edición. En todo caso, lo que está claro es que bueno, pues declara desde un primer momento sus intenciones, sus objetivos, y esto nos permite acotar el perfil del personaje, ¿no? En este caso, su objetivo es conquistar la libertad a través de la revolución. Y para conseguir este objetivo, esta conquista de la libertad, había que combatir la reacción hasta conseguir la desaparición de las órdenes jesuíticas y monásticas. Lo dice así de claro en 1901 en El Progreso. Es decir, nos permite acotar los perfiles y la forma de entender la política y periodística de Serrano, y sobre todo nos permite entender a la persona que, como cualquier otro republicano en 1900, entiende que ser republicano significa ser anticlerical. O dicho a la inversa, defender la democracia, la república, la igualdad, para personas como Serrano, significaba combatir los privilegios de la Iglesia y su alineamiento con el poder. Lo digo porque en función de donde se pone el acento cambia la perspectiva. Si lo pones en el primero, es decir, son anticlericales, como si se hubiesen tomado algún tipo de mejunje y se hubiese llevado a esa posición, pues no se explica mucho. Si lo pones en la segunda parte, es decir, la incompatibilidad de la institución católica, de la institución religiosa, con lo que significa los objetivos políticos que se plantean los republicanos, lo entiendes de otra manera. Este anticlericalismo se había demostrado de una manera ya muy intensa tras el fin de la Primera República y a partir de los años 80 con la aparición de la Traca o con la aparición del semanario La Bandera Federal, que va a ser el primer periódico que cree Blasco Ibáñez. En este semanario publicará artículos contra el arzobispo por el lujo que le rodeaba, narrará con detalle y en un alarde de periodismo de investigación lo que se gastaba en puros, llamará al boicot de las manifestaciones públicas religiosas, especialmente el Rosario de la Aurora y de vez en cuando la propia procesión del Corpus, o publicarán caricaturas mostrando el servilismo de algunos periodistas con el obispo. Aquí podéis ver a Teodoro Llorente, el burro sobre el que se sube el obispo para entrar en la ciudad. Detrás van las tres coríferas, que son tres representaciones de la prensa del momento, y delante un mico que es el director del Mercantil Valenciano. La rivalidad entre el mercantil y el blasquismo era notoria. Bueno, en todo caso, podemos decir que en El Progreso, en este periódico, en este semanario, Serrano no hace sino seguir, ¿no?, la estela que ha marcado ya Blasco, y por eso va a crear una sección que se va a llamar Camelias Místicas, dedicada a denunciar todo lo referente a granujadas, pillajes y chanchullos hechos por los curitas, no tan solo en nuestra provincia, sino en todas partes. Esto es una característica también de la prensa satírica, de la prensa republicana satírica, y él lo incorpora en su semanario. La verdad es que, se lo comentaba antes a Marcial, ¿no? Yo no sé si en alguna hemeroteca se conserva, más allá de este primer ejemplar que pude conseguir porque me lo pasó, pero es una lástima, ¿no? El periódico va a ir saliendo cada semana y tenemos referencia de sus contenidos porque el diario El Pueblo los reseña y los destaca y señala además que está teniendo gran éxito.
Por eso antes os comentaba la posible unión, ¿no? Llega el número 13, ya del mes de agosto, finales del mes de agosto, hace la reseña de que es un número estupendo, que tiene un gran impacto en el público, y tanto que tiene un gran impacto en el público. El fiscal lo denuncia. El fiscal lo denuncia, Serrano es procesado y, bueno, pues posiblemente la multa que se le impone también la asume el partido. Lo cual, bueno, pues en este caso concreto, digamos que tiene una doble lectura, ¿no? Si por un lado, en fin, le imponen la multa, nuevamente eran 500 pesetas la primera vez, tiene que pedir ayuda a la solidaridad de los compañeros, tiene que ir a declarar al juzgado de San Vicente, pero tiene una segunda lectura, y es que además del daño material, en este caso, tenía un efecto multiplicador sobre la persona que sufría este tipo de represalias, ¿no? Y es que pasaba a ser noticia en todos los medios, prácticamente, y especialmente en los republicanos, en los afines, y por supuesto motivo de felicitación por parte de todos los correligionarios. De hecho, Serrano, a partir de ese momento, a partir de agosto del 1901, empezó a ser requerido de forma intensa para que interviniese en cuantos actos de la Unión Republicana se iban celebrando tanto en Valencia como en todas las poblaciones, ¿no? Bueno, pues una de ellas, la que se celebró inaugurando el Casino Republicano del Museo, junto a Blasco Ibáñez y Rodrigo Soriano, nada más y nada menos, es decir, los dos líderes que en esos momentos tenía el partido, bueno, va a compartir tribuna con ellos. Poco podía imaginar el pobre Ignacio Serrano que estos dos líderes acabarían marcando la historia del republicanismo valenciano, del periodismo, incluso de su vida, cuando pasasen de aliados y correligionarios a enemigos irreconciliables, dando lugar, como veremos, a uno de los episodios periodísticos más importantes e intensos de la vida valenciana, ¿no? El enfrentamiento entre Rodrigo Soriano y Blasco se desató en 1903, en febrero de 1903, tras publicar en El Pueblo Rodrigo Soriano un artículo que llamó Revolucionario de Entretiempo, y que Blasco consideró que era un ataque a su persona. La verdad es que estábamos en una coyuntura de elaboración de listas y no se ponían de acuerdo en quién iba a encabezar. En consecuencia, Rodrigo Soriano había sido postergado por un cunero de Madrid, un republicano de Madrid, el doctor Méndez Pallarés. Por tanto, esta podría ser una posible causa. Hay más mar de fondo, ¿no? Es decir, un liderazgo tan personal, tan fuerte como el de Blasco, iba dejando por el camino a gente que luego le tenía ganas, lógicamente. Pero en todo caso, bueno, se produce esta batalla, y en esos momentos ya Serrano llevaba 2 años en el pueblo. Llevaba 2 años en el pueblo, y desde diciembre de 1901, en concreto, yo creo que era el 20 y algo, ya aparece representando al diario en un acto político. En este caso, el entierro de un correligionario en Sueca, el diario lo ha enviado como representante del periódico, de la redacción. Es decir, ya comparte la mesa de redacción con el propio Blasco Ibáñez. Una mesa, en fin, cuando estudiaba El Pueblo, que si lo comparamos con la forma de hacer periodismo de hoy en día, como podéis imaginar, no tiene nada que ver. Es decir, una mesa en la que se reunían, estaban tratando el periódico por la noche, se planteaban organizar la cena, se planteaba ver quién podía dinero para la cena, nadie tenía dinero para la cena, había que pedir a ver al contable del periódico si tenía alguna posibilidad, cenaban lo que podían, y a partir de ahí, bueno, pues Blasco se tenía que retirar le decían, tienes que escribir el artículo editorial, lo que llamaríamos el editorial, el artículo de fondo de mañana, y tienes que seguir con el folletín, que estás escribiendo la barraca, a ver qué cuentas. En esas condiciones el hombre creaba, ¿no? Es decir, es de una capacidad impresionante. Bueno, digamos, por lo tanto, que nadie escapaba a la influencia ni a la fascinación que generaba este hombre, y mucho menos Serrano, ¿no? Y por eso, en esta etapa, este periodista no se sabe muy bien, me refiero a Serrano Clavero, dónde empieza su vertiente creativa y dónde su actuación política combativa. En este caso concreto, en junio de 1902, el 2 de junio, en la procesión del Corpus, él y otros redactores del Pueblo se lían a cantar la Marsellesa en plena procesión. Le contestan los de la procesión,
la parte del ejército que iba acompañando la forma del corpus empieza a cargar, se lía lo que podéis imaginar, un gran tumulto, y Serrano va a ser detenido junto con otros correligionarios, ¿no? Es la primera vez, yo creo que no va a tener ya, bueno, va a ser procesado, pero encarcelado, esta es la primera vez y creo que única. Va a estar encarcelado en la cárcel de San Gregorio desde el 2 al 7 de junio, durante 5 días, esa cárcel que he dicho antes que tanto visitaba Blasco Ibáñez, y finalmente el partido, la solidaridad de nuevo de los correligionarios, va a pagar 5.000 pesetas, ahora sí, de fianza para poder liberarlo. Finalmente, unos meses después de este acontecimiento, ya en marzo de 1903, tenía lugar el juicio. El fiscal le pedía, por el delito de escarnio a la religión, no sé si os suena, 3 años y medio de cárcel. Y bueno, pues el abogado que tenía, un abogado republicano, en estos momentos eran siempre del mismo partido, decía, bueno, no hay testigos que puedan certificar que él instigó la manifestación de protesta, él tan solo pasaba por allí y se vio envuelto en estos tumultos. Y en efecto esto predominó sobre el juzgado o sobre el juez, que lo sobreseyó, es decir, lo absolvió. Salió, por lo tanto, con bien de esta primera acción. Bueno, esto sucedía, como digo, este juicio el 29 de marzo, la ruptura Blasco-Soriano había tenido lugar en febrero y a partir de ahí, bueno, pues se produce una situación que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar cuando hablábamos de periodismo de combate. Una situación de enfrentamiento entre los mismos republicanos. Es decir, aquellos que habían aprendido a combatir a los carlistas, a los católicos, que habían establecido como mecanismo de propaganda la acción casi directa, ahora la van a aplicar entre ellos. Bueno, esto, como podéis imaginar, es una situación de gran tensión y que va a afectar no solamente a las personas, sino sobre todo a los periódicos. Va a significar convertir los periódicos en instrumento de ataque, de insulto, en donde más que cualquier tipo de análisis político va a predominar la alusión personal y, en este caso, también la acusación, a veces sin pruebas. Ahí tenéis algunos ejemplos del Radical o del Pueblo, donde los titulares hablan por sí solos, ¿no? Si pasamos de estos titulares y sus consecuencias, bueno, el Radical dice las mentiras de Blasco Ibáñez, 18 de marzo, las canalladas de Blasco Ibáñez, las pistolas del mercantil Blasco Chacal. A partir de noviembre de 1903, el Radical titulará siempre, para dirigirse a Blasco, Blasco asesino y las blascorosidades. Es decir, nos vamos a encontrar con una situación en donde el enfrentamiento entre el Partido Radical y su periódico El Radical, junto con lo que es la gente que le va a seguir frente al pueblo y los blasquistas, en una situación casi de guerra civil periodística. Una guerra civil periodística en términos periodísticos, pero también en términos materiales y físicos. Es decir, pasaremos de las redacciones de los periódicos a las agresiones en la calle. Mayoritariamente van a ser duelos o lances de honor, pero también peleas o asaltos a las redacciones que van a llevar a que, no sé si Venancio estuvo en estas circunstancias, pero varios redactores, como por ejemplo Jorge Vinaiza, llevaban, o el propio Atzati, llevaban el revólver por si acaso. Es decir, compaginaban la pluma con el revólver, no había otra cosa. Atzati, por ejemplo, que acabo de señalarlo, se batería en duelo 27 veces. En un mismo día protagonizó 2 duelos. Eran duelos a primera sangre en su mayor parte, sobre todo porque se hacían con sable. Pero los había con pistola. El propio Blasco Ibáñez protagonizó también una larga lista de duelos. Y uno de ellos, en 1906, por un artículo que el ejército había considerado, el ejército de 1906 estaba muy sensible. No se podía decir nada de él. Había perdido en 1898 las últimas colonias y estaba exigiendo al gobierno conservador una ley de jurisdicciones. Querían ellos ser los que dirimiesen en su ámbito militar cualquier tipo de crítica que se le hiciese. Como aquello no llegaba, habían decidido asaltar a algunos periódicos, en este caso un periódico nacionalista catalán satírico, el Cucut, y a Blasco Ibáñez, que también había hecho algunas críticas, lo desafían. Lo desafían en lance de honor. Blasco, como lo del honor era un principio
que no se podía traspasar ni dejar de lado, tenía que aceptarlo, tenía que reconocer a los padrinos y asistir a la cita. El ejército, como se consideraba en su global aludido, elegía a su mejor soldado que pudiese disparar. Y Blasco, en fin, lo de disparar, como podéis ver, no tenía. Bueno, pues se produce al alba el duelo con el teniente al oeste, el teniente le dispara y lo salva la hebilla de su cinturón. Se quedó Blasco, porque solamente se podía hacer un disparo, el duelo ahí había finalizado, ya se había cubierto el honor, y Blasco se quedó así muy pensativo, al tiempo que oía cómo estaban insultándolo unos obreros que estaban trabajando cerca. Y el hombre dice que reflexiona diciendo, ¿me estoy jugando la vida por estos? Es cuando decide dejar el pueblo y empezar a plantearse más la vertiente literaria, aunque nunca dejará la política, la vertiente literaria y deja la periodística. La verdad es que la intensidad de los acontecimientos fueron de una magnitud que bueno, se podía hablar de Valencia, ciudad sin ley, ¿no? El 14 de abril de 1903, en una primera colisión entre ambos bandos, blasquistas y sorianistas, hay 5 heridos por bala. El 7 de mayo, Jorge Vinaixa, que he comentado antes, agrede a un redactor del Radical cuando coinciden en el despacho del alcalde. 13 días después, Vinaixa escapa milagrosamente a un intento de asesinato cuando circulaba por la calle Moratín de la ciudad de Valencia. El 30 de mayo de 1903, el redactor del Pueblo, y casi con toda probabilidad uno de los más fieles seguidores de Blasco, puesto que dijo que se tenía que enterrar con su retrato, Teodoro Santoncha, informaba que había enviado a sus padrinos a Soriano para batirse en duelo. El 13 de junio, los sorianistas por fin asaltan la sede del Pueblo e intentan linchar a su directora, Félix Achati. 2 días después, son los seguidores del Pueblo los que asaltan la sede del periódico El Radical para intentar ver si está el director y hacer lo mismo. En julio tiene lugar el duelo entre Blasco y Soriano con resultado de heridas. En noviembre de 1903, Soriano cae en una emboscada cuando está en Valencia y consigue salir ileso. La bala le roza el cuello. 7 días después, la redacción del Radical era asaltada de nuevo y es muerto uno de los redactores, José Balaguer. Podría seguir, ¿eh? Esto es lo que se estaba viviendo en esos momentos. Curiosamente, el gobernador, que para otras cosas declaraba el estado de sitio e intervenía, aquí no pareció que estuvo muy motivado por intervenir, ¿no? Bueno, Serrano Clavero tampoco escapó a esta situación. Más allá de los enfrentamientos, lo padeció, por ejemplo, con lo que significaba la crítica a su persona o a su obra. Es decir, por ejemplo, cuando estrena Rebeldías, que va a cosechar un gran éxito, o al menos así lo va a describir el diario El País, que es portavoz republicano en Madrid en 1904, en esos momentos, el Radical lo va a tildar de una obra simple y zafia, sin más, y va a catalogar a Serrano como un poeta de juegos florales, amante de los chulos y de las copas de aguardiente. Serrano no envió a sus padrinos, pero sí que un requenense salió en su defensa, Antonio Martínez, no sé si hay alguna, en fin, va a publicar una carta diciendo contra una canallada en el pueblo de abril de 1904, en la que defendía el honor y la respetabilidad de Serrano, puesto que había compartido con él su militancia aquí en Requena, y declaraba su intención de coger a Rodrigo Soriano para enseñarle a garrotazos el respeto que merecen los buenos hijos de Requena. Bueno, llegados a este punto, no sé si... Bueno, llegados a este punto, prácticamente concluimos esta etapa. Yo creo que las características son básicas, las características básicas que hemos dicho, yo creo que están claras. Ese anticlericalismo y esa batalla interrepublicana que va a vivir Venancio Serrano va a marcar su vida. Y bueno, en este ambiente, digamos que es coherente o es lógico entender que decida con su mujer, con sus hijos, uno de ellos además ha tenido un cierto percance, bueno, pues que decida salir de la ciudad. Y viaja en estos momentos a Madrid, donde va a conectar con gente del diario El País y con Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux le plantea que sí que le puede dar trabajo, en este caso está pendiente de un proyecto periodístico en Barcelona, de momento lo nombra una especie de secretario personal, ¿no? La cuestión en todo caso es que a partir de aquí él se dirige ya a Barcelona a la espera de que llegue
a la espera de que llegue ese compromiso de Lerroux, y junto con otros correligionarios crea un periódico satírico de nuevo, el Descamisado que comentamos al principio, órgano de la Purria, para ese objetivo de combatir políticamente y desde el periodismo satírico a Solidaritat Catalana, a los nacionalistas catalanes. Él está hasta que Lerroux, crea por fin El Progreso en noviembre del año 1906 para entrar a formar parte de la redacción del periódico y seguir desarrollando allí su actividad periodística. Pero no debió de ser una situación fácil, ni económicamente ni políticamente, porque apenas 6 meses después de haber entrado en El Progreso, él decide ya iniciar la aventura, el viaje a Argentina. Como he dicho antes, desde 1907 ya va a estar en Buenos Aires, donde va a protagonizar todo tipo de actos, tanto literarios como diríamos de carácter nostálgico español, junto con la colonia española que allí está presente. Y en 1923, a finales, yo esa motivación no acabo de verla clara, es decir, qué es lo que lleva a este hombre a dejar a su mujer y a sus hijos en Argentina y se viene a España para rendir homenaje mediante corona de flores a los caídos en Monterruit, el desastre de Anual. Ya sabéis, ese gran acto heroico del ejército de Marruecos que significó a la carga dada por alguien desde Madrid, posiblemente el rey, y que provocó el desastre militar más grande que se pueda conocer, casi 11.000 muertos sin apenas disparar un tiro porque los envolvieron y los destrozaron los que llamaban cabileños o moros, ¿no? Bueno, pues viene a España en diciembre de 1923, se acaba de producir la dictadura de Primo de Rivera, deja a su mujer y a sus hijos y él se viene aquí a plantear ese homenaje, a hacer de corresponsal para el diario español, al redactor español y también para mediar, ¿no?, en favor de los llamados prófugos del ejército. Bueno, 23 lo recibe, como he dicho, el dictador Primo de Rivera, porque el objetivo es muy loable, lo recibe hasta el rey, un rey contra el que había escrito y había dicho barbaridades. 24 recibe homenajes, la prensa conservadora empieza a ponerlo por las nubes. 25 lo mismo, sigue aquí, debió de agotársele los fondos porque pide al Mercantil Valenciano la posibilidad de empezar a colaborar y ahí va a empezar a escribir artículos de carácter costumbrista, como he dicho antes, y en el 26 le sobreviene de una forma rápida pues, el impacto de ese tumor cerebral que pone fin a su vida. Bueno, la cuestión en todo caso es que esos 3 años y esta etapa breve que yo llamo epílogo es la que en algunas biografías se ha destacado más. Fijaros que en comparación con lo que hemos visto, bueno, pues en todo caso sería una parte que no acabamos de entender muy bien, esa separación durante 3 años de mujer e hijos. Yo no sé luego si Marcial tendrá alguna respuesta, pero es lo que tal. En todo caso, no puedo resistirme a poner punto final a esta charla con el poema que escribió en 1902, que se llamaba Luchar es vivir. Bueno, aquí tenéis una fotografía de él. El poema Luchar es vivir, y que dice: quiero luchar, mi voluntad protesta de esos rancios y torpes privilegios que sirven como antaño los trabucos para robar legítimos derechos. Debo luchar. El plomo mercenario agujerea el corazón del pueblo y mientras come el vago con corona, mueren de hambre los míseros obreros. Puedo luchar. Mis músculos briosos conocen la fatiga y el esfuerzo. Arde la sangre moza en mis arterias. Agítase en la luz mi pensamiento. Bajo el rojo pendón de la protesta, pisoteando báculos y cetros, quiero formar en la aguerrida hueste que eche el trono y la iglesia al suelo. Muchas gracias. Si os apetece, yo te voy a contestar esto último porque lo hemos tratado también en las otras charlas, y es que, bueno, estos periodistas no eran muy fieles al matrimonio y, bueno, ya me imaginaba. Se verdaderamente tuvo aquí una fe, una hija, y
y aparte de todo lo que tú dices, se queda porque también tiene trabajo, ¿no? Porque él vuelve, o quería volver, ya tenía el billete y todo para volver, porque sí, como tú le estabas reclamando, pero ya me imaginaba. Pero bueno, aquí sí, el agasajo, los honores son diferentes que cuando él se va, claro. No sé hasta qué punto podría vivir de lo que el mercantil, porque en el pueblo él se va a Valencia con su mujer y 2 hijos, y con lo que tú dices no sé cómo podían vivir, sobre todo en ese tipo de periódicos, ¿no? Malvivirían, ¿no? Totalmente. Bueno, lo que hacía era enviar a todo tipo de periódicos sus creaciones literarias, que debía de recibir por ello alguna cantidad, y eso es lo que le permitía complementar lo que no recibía por el diario El Pueblo. Sí, las colaboraciones literarias, sí. Los derechos a lo mejor de teatro también. Es lo que hacía Blasco Ibáñez para sobrevivir, es decir, no tenía cómo comprar novelas de prestigio e impacto en esos momentos francesas, que eran las que más utilizaba la prensa de Madrid, y entonces las escribía él. Yo estoy convencido de que Blasco se hace novelista porque es periodista en El Pueblo. Y como no tenía dinero, tenía que escribir el folletín. Hay una cosa que quería preguntar, y es el tema de él, y lo hemos sufrido a la hora de investigar, el tema de los periodistas anónimos o colectivos. O sea, no encontramos los artículos firmados, por lo menos El Pueblo firman muy poco, solamente las poesías, ¿no? Sí. Ya hemos visto ahí lo de A Todo Trapo, que todo lo que hay de denuncias son de Salerno Clavero, claro. Pero no hay... Es así, ese es un problema para luego reconstruir la biografía de algún personaje. Ya lo hacían por evitar represalias de tipo legal, o ya sencillamente porque bueno, tan solo aquellas firmas que tenían cierto prestigio pues eran las que se autorizaban. No conozco la razón, pero va a ser algo repetido. Los más destacados sí que firman, los más importantes, es decir, Blasco Ibáñez o Achati sí que lo van a hacer, como en otros diarios también sus directores, pero miembros de la redacción no. Es algo que luego ya, más entrado al siglo XX, desaparecerá, ¿no? En la medida en que el periódico empiece ya a crear cierto ligazón, ¿no?, entre secciones o periodistas y público, estos empezarán a firmar, sobre todo en el ámbito del periodismo deportivo o taurino, y ahí sí que se puede seguir con más facilidad. Pero en el ámbito político, los redactores, los que tienen esa misión, bueno, pues son anónimos, o al menos no firman. Luego lo que has comentado de Llorente, es muy curioso porque, no sé si sabes, pero ellos mantienen desde Argentina una correspondencia. Tenemos una carta de 1910, que llevan 3 años allí ya, en la que Llorente le pide noticias porque dice que hace un tiempo que no le escribe. Yo creo que ¿Una relación personal? Yo creo que sí. El hecho de que en el año 1905 lo invite a su tertulia, Llorente ya está jubilado. Ha dejado el periódico, ha dejado la primera línea política, ha dejado la presidencia del Partido Conservador, se dedica a escribir sus memorias. Bueno, yo creo que en esas circunstancias, bueno, entiende que el valor literario y poético de Serrano es importante, más allá, como digo, del contenido, que es que alguna de las críticas que hace a sus obras directamente alude a que qué lástima que este chico se dedica a estos temas y no quite la política, no sea político como yo. Es decir, porque esto es lo que le pierde. Pero vamos, sí que hay una cierta... no admiración, pero sí respeto, ¿no?, por lo que está haciendo, porque es que está siendo llamado en muchos sitios y está publicando en muchos sitios Serrano Clavero. Es decir, no somos conscientes de la popularidad que llega a alcanzar. En 1903 hay un homenaje a Llorente en la Glorieta, en Valencia. Sí. Y que Oradores, una de las poesías que se conserva es la de Serrano. Sí, pues no me extraña. No sé, preguntas. Participad un poquito. Antonio, Antonio José López investigó la vinculación de Levante como heredero del mercantil valenciano. De hecho, fue el que estableció las bases para que Levante recuperara la cabecera del mercantil valenciano. Claro, eso es todo lo que has contado, es la época en la que el mercantil valenciano empieza o destaca.
y me gustaría que contara sucintamente cómo fue ese proceso de investigar los vínculos entre Levante y el mercantil que permitió la recuperación de la Valenciana. Pues hombre, tiene que ver con los alumnos, con la historia del periodismo valenciano que se imparte por primera vez a partir de los años 80, con la investigación de la historia del periodismo valenciano y con descubrir que, bueno, había que recuperar la memoria. En esos momentos ya era una preocupación. Y bueno, pues el mercantil valenciano había desaparecido el 1 de abril de 1939, en el mismo momento en que entraban las tropas franquistas. Se dirigieron exclusivamente a por ese diario, se incautaron de todos, pero se dirigieron exclusivamente a por esto, y allí estableció Falange su cuartel general, o en este caso la tercera compañía de radiodifusión y propaganda en los frentes, estableció allí su cuartel general. Durante 15 días reconvirtió el periódico en lo que llamaban el portavoz de esta compañía, Avance, se llamó Avance, y a partir del 15 de abril salió ya como Levante. Fijaros que se le quita toda, no sé, connotación política al nombre y se le pone algo geográfico. ¿Qué otro periódico en la ciudad tenía también ese planteamiento geográfico sin connotación política? Algo que tuviera que ver con provincias, no lo sé. La cuestión en todo caso es que recuperar, por lo tanto, lo que había pasado antes del 39, es decir, Levante va a ser el diario portavoz de Falange a partir de esos momentos hasta su privatización en 1984. Es decir, cuando llega la transición política, una de las cosas importantes es que hacer con los medios de la cadena del movimiento, que es el Estado junto con la Iglesia son los grandes propietarios de medios de comunicación en este país. Y bueno, ¿qué hacemos con los medios del Estado? Sobre todo porque son todos ruinosos. Levante tiene una corrupción interna brutal, miente con los cupos de papel, porque además, gracias a esto, los sobrevende al diario de las provincias, se saca un dinero importante de los que están allí, ha conseguido una licencia para sacar una cabecera vespertina que se llama Jornada, con lo cual tiene más derecho a papel y todavía el negocio de la corrupción se incrementa más. Bueno, recuperar, por lo tanto, que Levante tenía otra historia. Cuando a partir del 84 se lo queda Francisco Javier Moll, prensa valenciana, y en este caso Jesús Prado, bueno, pues yo me dirigí a él y le dije, creo que habría que quitarle el azul del periódico, porque el periódico nace en 1834, llamándose Diario Mercantil, y justamente en 1872 las provincias intenta acabar absorbiéndolo, comprándolo a la redacción, para que no haga competencia porque era el principal diario de la ciudad. Y la redacción se rebela con el acuerdo que ha suscrito José Rius con el propietario, con las provincias, con Llorente. 1872, estamos a pocos meses de que se proclame la Primera República. Es un momento crucial, tener medios de propaganda era fundamental. Pues José Rius los redactores se rebelan y deciden seguir adelante con el periódico, pero claro, no pueden seguir con Diario Mercantil de Valencia. Y para mantener al mismo público le cambian ligeramente el nombre y le ponen El Mercantil Valenciano. Bueno, hoy en día el periódico dice que nace como tal, como El Mercantil Valenciano en 1872, yo siempre dije que nacía en 1834. De hecho, cuando nos encarga Ferran Belda, nos encarga la historia, empezamos desde 1834. Y ahí se empieza a recuperar. Ahora, el gran problema que tenemos es que, siendo el principal referente del periodismo republicano, junto con El Pueblo si queréis, pero tiene un nivel de calidad superior, sigue sin poder consultarse online. Hemos hablado perdido muchas veces. Es decir, esto no ocurre en ningún otro sitio. No. Y claro, por ejemplo, para trabajar ahora en fin, había una frase que tenía que no la he puesto porque no sabía si no me dio tiempo de ir a la hemeroteca. Es decir, es el primer gran escritor y literato, Venancio Serrano Clavero, que murió sin una esquela. Pero no sé si el Mercantil la puso, porque no me ha dado tiempo a ir a verlo el 15 de abril de 1926 si aparece una esquela. Yo creo que no, porque la esquela la tenía que contratar un familiar. Y ya sabéis... Aunque lo pagara el dueño del periódico y todo... Y no... Bueno, si era una persona ya propia de la familia o del periodismo o del periódico, pues es que no lo sé. Por eso no lo he dicho. Pero es un personaje de gran repercusión cultural, puesto que cuando muere, como he dicho antes, las reseñas de su muerte se extienden por toda la prensa, pero no hay ni una sola esquela. Y la medida que demostraba la categoría o el nivel del finado era el tamaño de la esquela. Cuanto más grande, más importante era.
Y en ese sentido, bueno, pues el no poder consultar online, digo, mejor me callo y no lo digo. Este es un problema y está digitalizado. Lo tiene la Hemeroteca Municipal de Valencia, pero pasan las administraciones de un color y de otro, y esto de recuperar la memoria periodística no. Hay dos grandes bibliotecas digitales, que es la de la Biblioteca Nacional, supuestamente no está en la Biblioteca Nacional cuando aún no lo ha subido, creo yo. No. Y otro, la que lleva el propio ministerio, sí, que con acuerdos con él es que te la sube. O sea, tiene sí, que ver, yo creo que es bastante fácil en este caso un periódico tan importante para tiene que haber voluntad de los dueños. Seguramente habrá que digitalizar, porque eso es lo que pasa cuando ya hay un sistema. Está digitalizado. Sí, pero igual tendrán que pasarlo al sistema, pero yo estoy seguro. Tú vas a la hemeroteca y no lo puedes ver ya en papel. Lo ves exclusivamente en un ordenador de los dos que tienen, el único que funciona en la hemeroteca municipal. En un ordenador, si hay alguien, ya no puedes consultarlo. Y en ese ordenador puedes consultar cualquier año porque está en PDF, que está totalmente digitalizado. Y además, bueno, pues yo creo que con OCR, bueno, se puede incluso establecer un motor de búsqueda que facilita la investigación. El problema es que no, como dicen, no hay voluntad. Si es que ahora hay dos grandes plataformas que que asumen otros periódicos que no tienen ellos. O sea, el ministerio es así que sería fácil. Seguramente habría que redigitalizarlo porque después los software piden otro tipo de tal, pero bueno, que no es difícil ni mucho menos y se puede hacer, la verdad es que a la hora de investigar, históricamente se está sectorializando, claro. Podemos llegar, pues las provincias también les falta mucho que digitalizar, porque hay periodos que no están puestos, bueno, digitalizar por lo menos que publicar. Acceso libre. Claro, pero tú, hoy en día que estamos investigando rápidamente hasta cierto punto tantísimas cabeceras digitalizadas, son cientos y cientos digitalizadas, en los dos programas son cientos y cientos. Sí. Pero la prensa valenciana está todavía muy lejos. Es decir, puedes encontrarte con cualquier ciudad de mediano nivel y su prensa está accesible, digitalizada y para que la gente pueda trabajarla y reconocer su pasado. En el caso de la valenciana, yo lo he intentado por la vía del ayuntamiento, por la vía de algún director de medio, por la vía de la Academia Valenciana de la Lengua. Lo he intentado por todas las vías y no ha habido manera. Es decir, es un tema que no preocupa. El último libro que he publicado recientemente, que es la biografía de Isidro Escamilla Úbeda, el secretario general del Partido Socialista asesinado en 1940, bueno, este fue redactor, jefe, colaborador de La Voz Valenciana. La Voz Valenciana, para poder consultarla en la biblioteca, en la Hemeroteca Municipal de Valencia, que está en la Plaza Maguncia, hay que hacerlo a través de microfilm. Eso ya no existe en ningún sitio. Es una máquina que desprende un calor horroroso, un ruido también terrible, y bueno, para tomar notas de esto, cuando yo empecé, en los años 80, cuando yo empezaba mi tesis doctoral, lo que hacía, pero ahora, y lo planteas, y esto no Pues no hay nada más fácil de digitalizar un microfilm. Es lo más fácil que hay, más que el papel. Pues es lo más barato que hay. Me tocáis un tema. Microfilms en el archivo y los digitalicé y por nada, por 10 euros se digitalizaron todos. Me tocáis un tema muy sensible. Es lo más fácil de digitalizar, justamente. Pero claro, en la búsqueda en microfilm o incluso en el papel te limita a lo que tú puedes pensar, pero claro, no puedes hacer búsqueda. O sea, eso debe ser una plataforma. Te limita muchísimo. Hay otras iniciativas que, bueno, en Cataluña ha habido mucho en eso también. Nosotros teníamos un problema porque otro requerense, que es Julián Pérez Carrasco, fue el redactor jefe del Noticiero Universal y hasta hace año y medio, 2 años, no estaba digitalizado, pero no estaba, ahora ya está en línea. Sí, el Noticiero Universal está. A través de Arca está. Entonces, si se me permite, podría, después de tu charla, podemos decir que hubo periodismo de partido, como ahora alguien puede pensar que hay periodismo de partido, pero ¿cuál es la diferencia? Para mí, de nuevo, son muy diferentes. Lo que hubo, lo que hay. Hay periodismo de combate hoy en día, pero no explícitamente vinculado a unas siglas políticas, sino publicitariamente vinculado a unas siglas políticas. Sobre todo aquellas siglas políticas que tenga control de la administración. En fin, no hace falta citar ningún caso, pero yo creo que todo el mundo estamos pensando en ejemplos. Hoy en día, cualquier tipo de, digamos, vínculo explícito con unas siglas políticas
no solamente le resta credibilidad, sino que pasa como con la propaganda después de 1945, que pasó a tener una carga muy peyorativa. Hoy lo político tiene una carga peyorativa. Ya sabéis que, bueno, lo he dicho antes, yo tuve durante una etapa, junto con Esther también aquí presente, responsabilidades en la comunicación política, en este caso en el Partido Socialista. Bueno, pues intentábamos, en la medida de nuestras posibilidades, que además de portavoces políticos, hablasen gente de fuera de lo que pasaba, porque la credibilidad no era la misma. Hoy en día, un diario como El Socialista es una opción digital para 4 militantes de cierta edad y poco más. Yo no creo que ningún joven de socialista lea El Socialista, ¿no? Ese periodismo de combate del que habla fue extensivo en todo el país. Sí, sí. Lo que pasa es que lo de Blasco es superior. Es decir, la escuela que genera Blasco tiene una dimensión muy importante y encuentra otro de ese mismo nivel, como es Rodrigo Soriano. En Valencia no puedes hablar de Rodrigo Soriano porque todavía hay muchos blasquistas y vamos, yo en una conferencia en el Ateneo sobre Blasco se me ocurrió hablar algo bien de Rodrigo Soriano y aquello, todavía vivía León Roca, aquello por poco acaba mal, ¿no? Es decir, no se puede hablar bien de Rodrigo Soriano, pero es un personaje con una trayectoria política también muy importante, muy destacada, y en la misma línea que acabamos de ver de Blasco Ibáñez. Lo único que pasa es que Rodrigo Soriano no triunfará en la literatura, pero va a mantener sus planteamientos políticos de forma coherente hasta su muerte, ¿no? hasta finales de los años 30. Es decir, no va a ceder. Bueno, ese periodismo combativo se desarrolla porque es la manera en que se hace política y tiene que ver con el liderazgo de cada partido. No se entiende una persona que ha llegado a cierto nivel sin su protagonismo en el periódico, y ese protagonismo se consigue a través de un tipo de periodismo en el que se abusa del nombre propio, de la acusación o de la amenaza, es decir, de aquellos elementos que llaman a la acción. Blasco Ibáñez fue un maestro en ese sentido, ¿no? Cuando en 1898 se está produciendo las quintas para ir a la guerra de Cuba y los ricos que tienen 1.500 pesetas se libran de la mili, de ir a la guerra, él publica un artículo que dice que vayan todos, ricos y pobres. Y al renglón seguido se produce una manifestación por la calle de madres que dicen que vayan todos, ricos y pobres. Eso es un periodismo de otro nivel. Es decir, aparte de concretarlo con nombres y apellidos, ¿no? Es decir, es un periodismo movilizador que hace que la persona tenga que tener gran capacidad de comunicación, de aguante, porque la respuesta fue inmediatamente denunciarlo y tuvo que salir corriendo y se refugió en una barraca de la Malvarrosa. Es decir, nos encontramos con ese tipo de periodismo sin problemas en cualquier sitio donde la política se esté desarrollando. También has descrito muy bien pues ese ambiente fraternidad de los propios republicanos en la prensa con esos titulares espectaculares, que la verdad es que Soriano asesino, esas barbaridades, lo cual muy bien el combate, que hablaban solo ya para un sector, o sea, no eran los elitistas de buscar otro, porque era una prensa muy direccionada a su gente. Pero, y en el ámbito conservador, las provincias tenía un antagonista, no se dio, ni medianamente, evidentemente no con ese corazón. En el ámbito conservador de las provincias, en el ámbito carlista sí. Es decir, los carlistas son iguales que los republicanos, es decir, de armas tomar y de pasar la acción constantemente. Pero entre ellos, no carlistas como... Con los republicanos, carlistas y republicanos. Entre ellos no llegan a ese nivel, no se produce ese nivel de enfrentamiento. Alguien diría, son más civilizados. Y, ¿cómo se explica esa gran cantidad de periódicos que tú has dicho? Sí, diarios. Como los diarios, como los semanarios, con el alto nivel de analfabetismo que había en ese momento. ¿El periódico llega a los casinos o llega sí. ¿Cómo se difunde ese mensaje? He dicho antes que hay un momento determinado, bueno, pues lo he vinculado a la detención de Serrano Clavero tras boicotear la procesión del Corpus, que es reclamado en los casinos y en los actos republicanos que se organizan. Bueno, esto es la gran aportación del blasquismo, ¿no? El haber creado un partido de masas organizado por primera vez en sedes que se llamarán casinos,
donde la lectura en voz alta del periódico era habitual. Se leía, eran 4 páginas, se leía preferentemente el artículo de fondo, el artículo de Blasco, pero también se leían otras cosas. Y se recitaba mucho poesía. La poesía era un hábito muy importante. De aquí la importancia que va a tener Serrano, y de aquí también el calificativo que se le va a dar de, vamos, lo recojo de un compañero de Barcelona, que va a estar con él en el Progreso, pero que se puede constatar de el poeta rojo de los republicanos sin república. Es decir, entonces el periódico no es una cuestión que se pueda medir por la cantidad de ejemplares que salen de máquina, por su tirada, ni siquiera por aquellos que se puedan llegar a vender. El periódico es un fenómeno colectivo que se difunde a través de la lectura en espacios públicos en función de la afinidad que tienen con la cabecera y con el personaje. Por eso la tirada media del pueblo podía estar entre los 5.000 y los 100.000 ejemplares en el mejor de los casos, pero su ámbito de difusión sin duda era mucho más elevado. Lo mismo pasa con el mercantil valenciano. En fin, aquí el principal fenómeno de difusión y de tirada no va a ser un diario, va a ser un semanario satírico que se llama La Traca. En 1931 La Traca fue suspendida. La Traca nace en 1909 en el ámbito de la exposición regional, aunque había tenido un precedente, como hemos dicho, en 1884, se viene abajo, pero bueno, en 1911 nace, empieza a crecer, en el 23 será suspendida por la dictadura de Primo de Rivera y reaparecerá en 1931, consiguiendo con su primer número vender más de 500.000 de ejemplares. En toda España. Tuvo que pasar del primer número, que estaba hecho en valenciano, a el castellano. Eso no lo va a conseguir ningún diario hasta prácticamente ya bueno, lo que podríamos llamar la transición en adelante, ¿no? Y sobre todo, en este caso, la revista Interview, que fue la que marcó el gran hito con el 1.000.000 de ejemplares, con la famosa portada de Marisol, ¿no? Claro, por eso oímos hablar, cuando van a alguno de estos actos, son veladas político-literarias, musicales incluso, porque hay también coros en los casinos. Sí, así es. Y sobre todo hay un aula o una parte del casino dedicado a la instrucción. Nacen con lo que es el sexenio revolucionario, donde se va a desarrollar la Primera República, y se van a llamar casinos instructivos. De esos casinos instructivos nacerán los casinos republicanos ya de la Restauración. Él nace aquí a la literatura y al teatro y a todo en el Casino Federal. Casino Federal pactista. Claro. Pero luego sí, eran las aulas. Casinos como en Venta del Moro, en Requena, en Ayora, que hay casinos de Unión Republicana. Era la vía de politización, ¿no? A través de la educación los republicanos tenían muchísimas diferencias, no se ponían de acuerdo prácticamente en nada, puesto que no había un programa coherente más allá del objetivo de la República. Pero el principal elemento en común es lo que, desde una perspectiva krausista, se llamó el iluminismo, es decir, el cambio a través de la educación. Había que educar a España, porque con eso se conseguiría superar los problemas, las injusticias, las desigualdades, etcétera, etcétera. De ahí también el enfrentamiento con la Iglesia, porque entendían que el gran problema de esa conquista de la educación era el control que la Iglesia ejercía sobre la educación, especialmente la primaria, ¿no? Bueno, la alternativa fue montar aulas en los casinos. También lo hará el Partido Socialista cuando nazca. Es decir, este Isidro Escandell que he comentado antes, pues se dedica a crear pues, casas del pueblo, y en cada casa del pueblo una biblioteca y un aula de formación. Es decir, la idea de educar y de que la gente tenga cultura en esos momentos es el gran motor, ¿no? Puede tener que ver también la relación que hay entre el republicanismo y la masonería, como Blasco, como el sí, pero eso ya es elitismo. Eso es una forma de entender la política que proviene casi desde la Guerra de la Independencia, en donde bueno, pues se establece una hermandad entre distintas personas para compartir una serie de objetivos, con más o menos secretismo, pero sobre todo con ciertos niveles de cultura, de posición económica y social. Es decir, ser masón en esos momentos, para un obrero, estaba muy lejos de ser posible, ¿no? Blasco es masón, sin esto, y otros miembros de la redacción también, es decir... Bueno, Serrano Cabrero tontea con la... Sí, pero no llega... yo creo que es que se va antes, es decir, él debió de sufrir esta guerra que he comentado antes, la penuria económica que comportó
el diario El Pueblo, la situación de tener que criar a sus 2 hijos, aunque he visto una noticia que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que en los carnavales de 1904 o 5 disfrazó a su hijo mayor de Castrovido, de Roberto Castrovido, y iba tan bien vestido que vamos, tuvo una crónica muy positiva el chaval, ¿no? Bueno, pero de eso no se come. Entonces, yo deduzco que eso le llevó a plantearse alternativas como es la de El País primero y luego la del Progreso después, y finalmente irse a Argentina. Él está buscando una alternativa económica, al menos es lo que yo deduzco. No tengo datos. Que Barcelona también le perseguía ya ¿Qué? el juzgado ya le perseguía también cuando él se va. Sí, pero eso no está claro. Es decir, cuando se huye a Francia, que dice se levanta una causa con él por el tema de tal, y se huye a Francia y luego regresa porque se han equivocado y le brindan una sorpresa, una recepción sorpresa, no me cuadra. Es decir, hay cosas... De hecho, antes de eso, en junio ya el descamisado está diciendo que él se va, que se va a Argentina, y no ha pasado todavía lo que, como se dice, sí puede ser eso. Hay muchos datos que me imagino que la familia será la única que tendrá, ¿no? La familia nos dio casi todo lo que tenía y bueno, vamos buscando, vamos sacando, pero ha pasado mucho tiempo. La donación más grande que tenemos, que es la de Alba Serrano, que es la que tenemos, son 1.200 documentos prácticamente. Hay mucho literario y bueno, hay correspondencia también, pero no nos aclara todas las ideas. De hecho, hay un artículo en El Pueblo que él manda desde Argentina, creo que es en el 17, donde dice por qué se va, y le dice eso, que un juez lo está buscando por haber dicho cosas injurias al rey en ese caso, y se va a Francia y cuenta la historia de cómo vuelve, ¿sabes? Pero es muy... Yo eso no me lo creo. Muy fantasioso, claro, muy rimbombante. Más allá de ese tipo de cosas, lo que está claro es que la dimensión poética de este hombre, yo creo que la primera, es decir, la que lo convierte, como he dicho, en poeta de la izquierda española o poeta de los republicanos, esa no se ha valorado, esa no ha acabado de rescatarse. Y cuando empiezas a aparecer, ver sus colaboraciones en un sitio o en otro, cómo habla de la lucha de clases, cómo defiende a los obreros, de qué manera los describe, es de una intensidad, a veces casi te recuerda a Miguel Hernández cuando describe al niño yuntero. Es decir, es un poeta que trasciende lo que es el costumbrismo posterior para convertirse en un poeta social, ¿no? Y eso no se ha recuperado, al menos que yo sepa, porque ha primado la última etapa, la del nacionalista español. Por lo que tú comentabas, él cuando vuelve, en Requena es el auge de La Voz de Requena, y La Voz de Requena en ese momento está empezando Rafael Bernabéu a escribir ahí. Es que esa biografía no tiene en cuenta para nada todo lo que... Es una biografía hecha yo la leí todavía en los 70 o los 60. Sí. Aquí al pueblo le dedica una línea en todo el libro. Es el seminario anticatequista, sí. La Voz de Requena, sí. Bueno, ya veo eso. Sin embargo, fíjate que pasa una guerra y Nicolás Agut es concejal el primer ayuntamiento franquista, ¿no? O sea, que ha defendido pues eso, desde ese anticatequismo, pues, ese cambio también supongo que por evitar los males mayores. Claro. Se reconvierte mucho, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hemos abusado de tu paciencia. Muchísimas gracias a todos por venir a esta conferencia.